con mucha información. La verdad que vale la pena, me parece a mí, el análisis. Primero quiero preguntarle, hay temas políticos, hay temas judiciales, una reflexión sobre una economía y una sociedad que sufre esa economía y que hoy, por ejemplo, los datos son de caída muy fuerte de los números de puestos de trabajo, 266.000 en apenas 12 meses. Digo, ¿qué reflexión puede hacer de esto? Bueno, se puede adjetivar de infinidad de maneras, ¿no? Es decir, recién usted decía, y con toda razón, que nos habían desorganizado la vida los argentinos. Tal vez es un diagnóstico un poco benévolo. Yo creo que nos han pulverizado la vida los argentinos. Esa caracterización valía por ahí para el 2017, pero estamos ya en un punto de destrucción sin límites. Es apabullante porque además continúa, tiene distintas manifestaciones. Por un lado, bueno, la inflación. Por el otro lado, este rebrote de destrucción de puestos de trabajo que en estos últimos meses se ha multiplicado. Tengo entendido que en el primer trimestre, sobre esa cifra que es el total, hay 85.000 puestos de trabajo que se han destruido en el primer trimestre. Y estamos hablando de trabajos registrados, ¿no? Esto siempre conlleva la destrucción de trabajo no registrado, que algunos calculan de 2 o 3 por cada uno de los registrados. Los monotributistas sociales prácticamente han desaparecido, están pulverizados. Lo que pasa es que a uno ya como que le pesa hasta el diagnóstico. Y me parece que hay que tratar de romper este círculo vicioso y ver cómo empezamos a empujar hacia adelante para que renazca la esperanza. La reconstrucción de la Argentina tiene que hacerse con los argentinos adentro. Y eso implica un fuerte compromiso, ¿no? No hay que dejarlos en la puerta de la Casa de Gobierno cuando se inicia una nueva etapa. Y a mí me parece que hay que empezar a ver cómo vamos a reactivar el proceso del consumo, la inversión pública, la inversión privada, generar una esperanza, porque si no todo es escepticismo. Apoyado en la realidad, la verdad que la realidad es espantosa, pero... Usted habla de pulverización directamente. Bueno, ha habido un industricidio en Argentina que creo que incluso es mayor que el de la época de Martínez de Hoz. El proceso de endeudamiento alcanzó niveles insoportables. ¿Son daños colaterales o son pensados o han sido articulados por una decisión en el gobierno? Yo creo que se combinan factores, ¿no? Es decir, ha habido mucho fanatismo ideológico, pero también ha habido mucha torpeza. Y la suma de esos dos factores ha dado este resultado. Quiero llevarlo ahora al ámbito de la justicia, porque la verdad que no nos cansamos, y de hecho hoy también hay información vinculada con esto, de aproximarnos a la justicia como un valor, como una abstracción que uno debiera contemplar como uno de los valores máximos de la democracia. Uno confía en la justicia, a partir de ahí el resto, supongo, al menos es lo que a mí me pasa, pero terminamos hablando de jueces. Y cuando hablamos de jueces ya, la verdad que en algunos aspectos, o con algunos casos por lo menos que hay en marcha, la función de esos jueces, para mí, se deslegitima totalmente. ¿Qué le parece lo que ha pasado, por ejemplo, con el fiscal Carlos Stornelli, que apareció hace apenas algunas horas nada más en un acto junto al presidente de la Nación, siendo un fiscal que está en rebeldía y que mañana tendría que concurrir a Dolores? Sí. Bueno, lo grave no es la presencia de Stornelli, sino lo grave es la presencia de Macri al lado de Stornelli. ¿Por qué? Porque él ha comprometido la investidura presidencial en un gesto tendiente a garantizar la impunidad. Y eso tiene un efecto terrible sobre el Estado de Derecho. Porque en todo caso Stornelli es lo que es un fiscal prácticamente profugado, que se esconde, que dispara, que está en rebeldía. Pero el presidente de la Nación actuó como un capomafia diciendo, bueno, yo voy a proteger a mi sicario. Y eso es mucho más grave que la insolencia o la provocación de Stornelli de sentarse, que en realidad tampoco se sentó, no es que había una silla vacía y dijo me voy a sentar acá. Eso, vos sabés que el protocolo de los actos presidenciales es muy estricto, no es que cualquiera se siente. No, por supuesto. Ahí hubo una actitud deliberada, ¿no? Pero eso lo transformó al presidente casi en el responsable de esta asociación ilícita. ¿Por qué?
Porque ya hace tiempo que esta investigación referida al grupo de Sí. D'Alessio dejó de ser una investigación sobre un grupo paraestatal. Es una investigación sobre un grupo estatal. Está comprometido el ministro de Justicia, que guionaba testigos y apretaba a jueces, como el caso del doctor Rosanqui, diciéndole, bueno, si no se va ahora lo vamos a destituir y no va a tener la jubilación, etcétera. La ministra de Seguridad, acompañando con el show de gente que iba detenida en pijama o con cascos, chalecos, etcétera. La Agencia Federal de Inteligencia, mandando funcionarios a apretar al juez Carzoglio, o como denunció Báez aquí en este canal hace 2 o 3 días atrás, llevándole propuestas de que si se arrepentía entonces lo dejaban salir, le dejaban parte del patrimonio, y por supuesto el arrepentimiento tenía que apuntar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay una degradación. ¿Sabés lo que asombra de esta etapa? Es que los jueces sean los que violan el Estado de Derecho, los que vulneran el Estado de Derecho. El Estado de Derecho históricamente en la Argentina lo vulneraban los golpes de Estado, la corporación militar, o los gobiernos que promovían proscripciones o el llamado fraude patriótico de la década del 30. Pero nunca eran los jueces los que vulneraban el Estado de Derecho. Bueno, en esta oportunidad está ocurriendo eso. Ahora, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que había sido algo protocolar y absolutamente normal la presencia de un fiscal como Stornelli, que habitualmente los fiscales federales formaban parte de ese tipo de actos. Es una mentira descarada más de la ministra. Ha habido actos, incluso en gobiernos anteriores, donde están jueces o fiscales, pero son actos institucionales referidos a anuncios respecto al Poder Judicial. Por ejemplo, recuerdo cuando se reformó el Código Penal en la época de Cristina Kirchner, obviamente estaban, el Código Civil y Comercial, perdón, estaban el presidente de la Corte, los miembros de la Corte, jueces, pero no es habitual que vayan los jueces, que vayan, y mucho menos los fiscales, que además constituyen un poder independiente. Los fiscales ni siquiera dependen exclusivamente del Poder Judicial estrictamente. Es un poder autónomo, brindado por la nueva Constitución. Sí. Entonces, claramente no había otro fiscal. El único fiscal que estaba allí sentado, a pocos metros del presidente, en la búsqueda de una foto deliberada, que enganchaba además con lo que venía pasando en la semana. En las semanas hubo una contraofensiva tendiente a proteger al fiscal, que preanunció que mañana no se va a presentar ante la 5ª citación. Ya lo anunció. Entonces querían crearle un ambiente de protección y de justificación para que siga burlándose de la justicia. Claro, se lo llamó en algunos medios la operación PUF a eso. Claro, ¿no? bueno. La operación PUF, que eran unos audios, unas escuchas en ilegales. Realidad, ilegales, que ya se había tomado estado público la existencia de esas escuchas hacía 2 meses aproximadamente. Así es. Las resucitaron. Sí. Las resucitaron. También eso se conectó con un movimiento en el Consejo de la Magistratura que activó la causa de juicio político contra Ramos Padilla, porque el club de fans de Stornelli no es solamente el gobierno. Digamos, también hay algunos sectores que se dicen opositores que vieron en Stornelli y Bonadío la oportunidad de saldar en la justicia con Cristina Kirchner lo que no podían saldar en la política. Pero bueno, vino esa operación. Ahora, en estas últimas horas, el juez Bonadío resolvió procesar a los dueños de este canal. Y bueno, es toda una contraofensiva tendiente a proteger a Stornelli, pero proteger además lo que está arriba de Stornelli, porque la realidad es, como señaló el juez Ramón Padilla en estas horas, es que tampoco lo de Stornelli es lo más importante de esta investigación, ni siquiera lo de D'Alessio. Es lo que está arriba de eso, es la organización estatal. Y el presidente casi, al ponerse en esa foto y de esa manera, se autoimputó, aparece como el cabecilla de esa organización estatal. Bueno, pero a ver, el fiscal Stornelli tiene 8 denunciantes diferentes que no se conocen entre sí, o al menos no se conocían entre sí, que lo acusaban y lo acusan de espionaje ilegal y de extorsión, digamos. Es muy grave esto. Pero gravísimo. Está declarado en rebeldía. Y bueno, y otra cuestión que... Pero no es solamente, discúlpame, no es solamente que lo acusan con pruebas, con audios, con documentos, con pruebas que son muy contundentes, incluso usando la red de espionaje para saldar algunas cuestiones de naturaleza privada.
Sí. Hoy la Cámara de Casación rechazó el planteo de Cristina Fernández de Kirchner y ratificó al juez Bonadío en la causa de los cuadernos. Inevitablemente uno tiende a pensar que Stornelli forma parte también de esa causa, ¿no? Digo, tiene un rol protagónico, uno podría decir. Mira, en general cuando uno recorre las causas, encontrás 4 personajes que tienen casi todas las causas, prácticamente en todas, te diría, un rol preponderante. Desde ya el juez Bonadío, que absorbió todas las causas que andaban dando vuelta por ahí contra Cristina Kirchner y que en algunos casos ni siquiera las absorbió, sino que las inventó. Bueno, a ver, perdón, Leopoldo, porque lo interrumpo porque hay algo ahí que usted dijo que a mí me parece importante. Hoy en ese fallo de casación, de 3 jueces del tribunal, hay una jueza, que yo tengo el nombre por aquí, ahora lo voy a encontrar, que lo que dijo que votó en disidencia. Que votó en disidencia, y que lo que dijo es precisamente esto, ¿no? Que en algún caso, en principio, el propio juez pareció apropiarse de una causa que por jurisdicción por ahí no le tocaba. No, claramente no le tocaba, no la envió a sorteo, porque es una causa inventada para resucitar otras causas que se le venían cayendo. La jueza Figueroa. La jueza Figueroa, efectivamente. Entonces tenés en todas las causas los mismos personajes y actores. Bonadío, el fiscal Stornelli en general, en alguna no, pero en general también el fiscal Stornelli, Fariña, que actúa como el arrepentido que viene en auxilio de las causas que se caen, D'Alessio, que en muchos casos también actúa como testigo o es el que impulsa arrepentimientos forzados a través de la extorsión, etcétera, y el periodista Daniel Santoro. Ese es el común denominador. En todas estas causas aparecen ellos. En la causa del gas licuado, en la causa de las fotocopias, en todas las causas aparece, en la de vialidad, esta de vialidad que es la que se está desarrollando el juicio oral, hoy se sostiene fundamentalmente sobre la base del testimonio del delincuente de Fariña y de D'Alessio. Eso es lo que sostiene esa causa en la que se está llevando adelante el juicio oral. Leopoldo, la verdad que ha sido muy amable. Quiero preguntarle un concepto nada más con respecto al mapa electoral y a las definiciones que hemos tenido en las últimas horas. Bueno, la candidatura de Axel Kicillof y de Verónica Magario en la provincia de Buenos Aires y después la fórmula Fernández-Fernández. Bueno, empecemos por la fórmula presidencial por orden de jerarquía, digamos. Yo creo que ha sido una decisión estratégicamente muy inteligente, ni siquiera mirando al resultado de la elección. Yo creo que es una decisión que mira a la gobernabilidad futura y que tendió a ampliar la base electoral desde ya, porque es el primer paso, pero fundamentalmente la base de gobernabilidad. Sacó de la neutralidad a 10 o 12 gobernadores que rápidamente se definieron, provocó una definición casi unánime, yo diría prácticamente unánime, del movimiento obrero argentino detrás de esa fórmula, de los movimientos sociales y de muchos colectivos culturales, etcétera. Es decir, dio resultado en ese sentido. Todavía tiene posibilidad de seguir creciendo. Este congreso que se hizo del Frente Renovador. ¿Qué le parece eso? Me parece que va en la dirección de la construcción de un gran frente de oposición, tal como lo definieron. ¿Puede haber un acuerdo entonces de Sergio Massa y creo que hay un espacio, Ciudadana? Yo creo que hay un espacio para eso. El espacio que la propia sociedad está creando reclamando ese acuerdo. Es la gente la que reclama ese acuerdo. Por eso empuja a los dirigentes en esa dirección. ¿Y cuál es el lugar que tiene Sergio Massa dentro de, este frente? Esa es una cuestión que se va a ir dilucidando en los próximos días. A mí me dio una pista en el discurso cuando él dijo, bueno, yo puedo liderar, pero también puedo empujar el carro desde atrás. Entonces, me parece que en función de este gesto que hizo Cristina Kirchner, me parece que eso también puede extenderse a una imitación que permita una integración de este tipo sin plantear cuestiones de carácter personal. Y una palabra sobre la fórmula Kicillof-Magario. Yo creo que no solamente es competitiva, yo creo que le da la oportunidad a la provincia de Buenos Aires de tener un gran gobernador, cosa que le hace falta a la provincia de Buenos Aires, que en los últimos tiempos ha tenido gestiones no demasiado significativas. Y además la gestión de Vidal es realmente catastrófica. Se ha creado un mito acerca de esta cuestión,
pero la provincia de Buenos Aires está abandonada en la educación, en la salud, en el servicio de justicia, y ni hablar incluso en la seguridad ciudadana. La tragedia de la masacre de San Miguel del Monte lo demuestra, ¿no? Le agradezco muchísimo, ha sido No, muy al amable. Un contrario. saludo y